Mira estos ojos vacíos. Vieron sangre y lágrimas, víctimas aterrorizadas que rogaban que las mantuviera con vida. Este look pertenece al primer asesino en serie de Portugal, Diogo Alves. Y puedes mirar a los ojos a un criminal de sangre fría, incluso hoy, porque su cabeza cortada todavía se guarda en un frasco en el sótano del hospital de Lisboa. Pero encontrar una respuesta a la pregunta ¿qué le sucedió exactamente? Se ha convertido en una loca historia de detectives con giros inesperados. Y Alves no solo es un asesino en esta historia, sino también una víctima. Y no el único. En este video descubrirás por qué las cabezas continúan siendo cortadas y conservadas hasta el día de hoy. ¿Puede una cabeza cortada volver a la vida muchos años después? Y lo más importante, ¿cómo terminó la cabeza de Alves en un frasco? ¿Cómo perdió la cabeza Diogo Alves? Era el año 1836. Borracho, desconsolado por la muerte de su madre, Diogo conoce a la bella María Gertrudes. Diogo no sabe cómo un pobre desempleado como él puede impresionar a una chica y decide ganar dinero fácil. Así empezó trivialmente la historia del asesino del acueducto. Diogo ideó el plan perfecto contra el crimen. Eligió a sus víctimas que no se convertirían en un problema para él. Eligió a aquellos cuyas familias nunca los buscarían. Por tanto, sus objetivos eran los campesinos pobres que llegaban a Lisboa desde lejos para vender sus cosechas. Alves robaba a sus víctimas, les vendaba los ojos y las arrojaba desde los 60 metros de altura del acueducto de las aguas libres, causando una muerte instantánea. No se encontraban signos de pelea en el cuerpo de la víctima, por lo que las autoridades tomaban a las víctimas de Alves por suicidios. Es que estos hechos ocurrieron durante la Gran Revolución Liberal. Mucha gente perdió su trabajo y se quedó sin esperanza. Por eso todos pensaron que estas personas se suicidaron por desesperación. Debido a la miopía de las autoridades, que durante 4 años ni siquiera supieron del astuto plan de los asesinatos de Diogo, logró quitarle la vida a unas 70 personas. Los chicos pierden la cabeza por las chicas todo el tiempo, y Diogo la perdió en el sentido literal. Fue arrestado y sentenciado a la horca, pero tú dirás, la horca no es la guillotina. Entonces, ¿cómo acabó su cabeza en una jarra? Resulta que a Alves le cortaron la cabeza después de la muerte. ¿Pero para qué? ¿Quién necesita la cabeza de un asesino? Cuando falleció el famoso compositor Joseph Haydn, Austria estaba en guerra con Napoleón, y el entierro del compositor se consideró solo como una medida temporal. Unos años después de la guerra, Nicolaus II, el príncipe Esterházy, ordenó que el cuerpo del compositor fuera enterrado con honor. Pero luego se descubrió que la cabeza del compositor había desaparecido en alguna parte. Al final resultó que alguien desenterró las tumbas de figuras famosas y les cortó la cabeza, y luego las vendió. Incluso hubo mercados enteros de cabezas cortadas. El vendedor con el surtido más grande fue un verdugo llamado William Calcraft. Ejecutó a unas 450 personas en toda Gran Bretaña. Después de la ejecución, permitió hacer moldes de las cabezas de los ahorcados, pero lo inusual es que el mercado principal todavía existe. Hoy en día esto lo hace una organización llamada Alcor. Ciertamente, Alcor no es Calcraft en absoluto, pero gracias a la buena publicidad la gente está dispuesta a pagar para que Alcor les corte la cabeza. ¿Por qué la gente se inscribe? Preguntarás. Kim Suozzi, diagnosticada con una forma agresiva de tumor cerebral, utilizó el sitio web Reddit para ayudar con éxito a recaudar $70,000. Y no, la mujer no los necesitaba para el tratamiento, porque su enfermedad estaba en una etapa en la que no había forma de salvar a Suozzi. Si te sorprendió la petición de Frank Gallagher en la última temporada de Shameless de no ser resucitado, la pobre Kim trató de aferrarse a su vida por todos los medios. La mujer recaudó una suma tan grande para cumplir su último deseo, poner su cabeza en criopreservación. Después de su muerte, Alcor colocó inmediatamente su cabeza en un recipiente de almacenamiento con nitrógeno líquido para mantener la temperatura a menos 120 grados Fahrenheit y luego deja la solución del problema para el futuro.
Alcor cree que sus pacientes no están muertos, sino en el limbo, y promete a sus clientes que todos estos procedimientos se realizan con la esperanza de que en el futuro los logros científicos permitan crear un nuevo cuerpo para el cliente utilizando ADN preservado. Lamentablemente, nadie ofrece garantías específicas. Pero por otro lado, para personas como Kim Suosi, Alcor es lo único que puede salvarlos. Brindan la oportunidad de seguir el destino de Fry de Futurama. Continuarás viviendo, pero en el futuro. En el siglo XIX, definitivamente no existía tal oportunidad. En la época de Diogo Alves, este tipo de acciones se realizaban de forma clandestina y con un propósito completamente diferente. Pero esto también lo habían hecho los científicos. Entonces, ¿qué estudio necesitaba una cabeza de un asesino? Ese estudio fue muy inusual. Frenología. Los académicos que estudian la frenología han llamado la atención sobre las características externas del cráneo, que dicen que están relacionadas con la psique humana. En el afán del estudio de la cabeza, los seguidores de esta disciplina cazaron interesantes ejemplares. ¿Qué podría ser más interesante que la cabeza de un asesino sofisticado? A través de un análisis científico, los frenólogos querían demostrar que ciertas personas estaban predispuestas al crimen. Incluso desarrollaron un mapa de los puntos del cráneo. Necesitaban la cabeza de Alves solo para confirmar sus enseñanzas. Las protuberancias y las cavidades en diferentes áreas del cráneo pueden indicar una sed de ganancias o una propensión a la destrucción. Pero tú dirás, el cráneo de Alves permaneció intacto. ¿Por qué los frenólogos conservaron su cabeza en un frasco? Tienes razón, el análisis no puede durar 3 siglos. La cosa es que los frenólogos se equivocaron. Los resultados de sus investigaciones son muy fáciles de desacreditar, y te mostraré cómo. Si describes la frenología en una frase, sonaría así. La frente alta significa que es inteligente. Y ahora te presento a Franz Joseph Gall, el pionero de la frenología, el diseñador del mapa de puntos y, de hecho, el dueño de la frente alta. Cuando era niño, notó que sus compañeros de clase con ojos ligeramente saltones tenían buena memoria. Y este es el emperador de Austria, Fernando I. Tiene una frente muy alta y ojos saltones. Solo le falta talento para gobernar. Dicen que sus palabras favoritas eran: "Yo soy el emperador" y "quiero budín". Realmente era tan incompetente que voluntariamente renunció al poder. La frente de Diogo Alves no es nada alta y no le impidió idear un plan de asesinato complicado que se desarrolló sin problemas durante 4 años. ¿Qué dicen ahora los frenólogos? Inspirado por esta pseudociencia, el psiquiatra forense y criminalista italiano Cesare Lombroso argumentó que un posible criminal podía ser identificado por los prominentes arcos de las cejas y la mandíbula. No vemos eso en Diogo, pero ¿sabes quién encaja en esa descripción? La Madre Teresa, la persona más amable del mundo. Como puedes ver, las conclusiones de los frenólogos no estaban suficientemente justificadas. Por lo tanto, conservaron la cabeza de Alves en un frasco, con la esperanza de que la nueva tecnología permitiera a sus seguidores experimentar con más éxito en cabezas cortadas en el futuro. Pero como recordarás, el trabajo de Alcor, las tecnologías del futuro, hasta ahora, también lo guardan todo para más adelante. La última sociedad frenológica se disolvió voluntariamente en el siglo pasado, pero el hecho de que los ecos de estas enseñanzas todavía se puedan encontrar hoy en día es perturbador. Por lo tanto, pasé muchas horas estudiando toda la estructura de todo el cuerpo humano para descubrir los principios de la nueva ciencia, ridrología, y te sugiero que pruebes mi método contigo mismo por el bien del experimento. Si tus codos están alineados con tu ombligo, eres la persona que se vuelve loca en cualquier fiesta, haciendo las cosas más locas e impredecibles. Si tu lengua puede llegar a tu nariz, estás a punto de tener riqueza y la vida más serena sin hacer ningún esfuerzo. Ahora, haz el siguiente experimento. Dobla tu dedo medio como se muestra en la pantalla y coloca tu mano sobre la mesa. Ahora intenta levantar cada dedo de uno en uno.
Si puedes levantar el pulgar, podrás ver las cosas con claridad. Nunca quedarás atrapado en una frenología falsa. Si puedes levantar el dedo índice, eres un intelectual que sabe mucho sobre los canales de divulgación científica de YouTube. Si puedes levantar el dedo anular, lo siento, pero eres una persona de mente estrecha. Por lo tanto, es mejor que te guardes tus pensamientos, o al menos no los escribas en los comentarios debajo de este video. Si puedes levantar el dedo meñique, ¡felicitaciones! Significa que estás rodeado de personas inteligentes, por lo que podrás compartir este video de una manera segura con tus amigos. Ellos lo apreciarán. Y ahora deja un comentario. ¿Qué es lo que dice la ridlología? Mira estos ojos vacíos. Vieron sangre y lágrimas, víctimas aterrorizadas que rogaban que las mantuviera con vida. Este look pertenece al primer asesino en serie de Portugal, Diogo Alves. Y puedes mirar a los ojos a un criminal de sangre fría, incluso hoy, porque su cabeza cortada todavía se guarda en un frasco en el sótano del hospital de Lisboa. Pero encontrar una respuesta a la pregunta ¿qué le sucedió exactamente? Se ha convertido en una loca historia de detectives con giros inesperados. Y Alves no solo es un asesino en esta historia, sino también una víctima. Y no el único. En este video descubrirás por qué las cabezas continúan siendo cortadas y conservadas hasta el día de hoy. ¿Puede una cabeza cortada volver a la vida muchos años después? Y lo más importante, ¿cómo terminó la cabeza de Alves en un frasco? ¿Cómo perdió la cabeza Diogo Alves? Era el año 1836. Borracho, desconsolado por la muerte de su madre, Diogo conoce a la bella María Gertrudes. Diogo no sabe cómo un pobre desempleado como él puede impresionar a una chica y decide ganar dinero fácil. Así empezó trivialmente la historia del asesino del acueducto. Diogo ideó el plan perfecto contra el crimen. Eligió a sus víctimas que no se convertirían en un problema para él. Eligió a aquellos cuyas familias nunca los buscarían. Por tanto, sus objetivos eran los campesinos pobres que llegaban a Lisboa desde lejos para vender sus cosechas. Alves robaba a sus víctimas, les vendaba los ojos y las arrojaba desde los 60 metros de altura del acueducto de las aguas libres, causando una muerte instantánea. No se encontraban signos de pelea en el cuerpo de la víctima, por lo que las autoridades tomaban a las víctimas de Alves por suicidios. Es que estos hechos ocurrieron durante la Gran Revolución Liberal. Mucha gente perdió su trabajo y se quedó sin esperanza. Por eso todos pensaron que estas personas se suicidaron por desesperación, debido a la miopía de las autoridades, que durante 4 años ni siquiera supieron del astuto plan de los asesinatos de Diogo. Logró quitarle la vida a unas 70 personas. Los chicos pierden la cabeza por las chicas todo el tiempo, y Diogo la perdió en el sentido literal. Fue arrestado y sentenciado a la horca. Pero tú dirás, la horca no es la guillotina. Entonces, ¿cómo acabó su cabeza en una jarra? Resulta que a Alves le cortaron la cabeza después de la muerte. ¿Pero para qué? ¿Quién necesita la cabeza de un asesino? Cuando falleció el famoso compositor Joseph Haydn, Austria estaba en guerra con Napoleón, y el entierro del compositor se consideró solo como una medida temporal. Unos años después de la guerra, Nicolaus II, el príncipe Esterházy, ordenó que el cuerpo del compositor fuera enterrado con honor, pero luego se descubrió que la cabeza del compositor había desaparecido en alguna parte. Al final resultó que alguien desenterró las tumbas de figuras famosas y les cortó la cabeza, y luego las vendió. Incluso hubo mercados enteros de cabezas cortadas. El vendedor con el surtido más grande fue un verdugo llamado William Calcraft. Ejecutó a unas 450 personas en toda Gran Bretaña. Después de la ejecución, permitió hacer moldes de las cabezas de los ahorcados, pero lo inusual es que el mercado principal todavía existe. Hoy en día esto lo hace una organización llamada Alcor. Ciertamente, Alcor no es Calcraft en absoluto, pero gracias a la buena publicidad la gente está dispuesta a pagar para que Alcor les corte la cabeza.
¿Por qué la gente se inscribe? Preguntarás. Kim Suozzi, diagnosticada con una forma agresiva de tumor cerebral, utilizó el sitio web Reddit para ayudar con éxito a recaudar $70,000. Y no, la mujer no los necesitaba para el tratamiento, porque su enfermedad estaba en una etapa en la que no había forma de salvar a Suozzi. Si te sorprendió la petición de Frank Gallagher en la última temporada de Shameless de no ser resucitado, la pobre Kim trató de aferrarse a su vida por todos los medios. La mujer recaudó una suma tan grande para cumplir su último deseo: poner su cabeza en criopreservación. Después de su muerte, Alcor colocó inmediatamente su cabeza en un recipiente de almacenamiento con nitrógeno líquido para mantener la temperatura a menos 120 grados Fahrenheit y luego deja la solución del problema para el futuro. Alcor cree que sus pacientes no están muertos, sino en el limbo, y promete a sus clientes que todos estos procedimientos se realizan con la esperanza de que en el futuro los logros científicos permitan crear un nuevo cuerpo para el cliente utilizando ADN preservado. Lamentablemente, nadie ofrece garantías específicas. Pero por otro lado, para personas como Kim Suozzi, Alcor es lo único que puede salvarlos. Brindan la oportunidad de seguir el destino de Fry de Futurama. Continuarás viviendo, pero en el futuro. En el siglo XIX, definitivamente no existía tal oportunidad. En la época de Diogo Alves, este tipo de acciones se realizaban de forma clandestina y con un propósito completamente diferente. Pero esto también lo habían hecho los científicos. Entonces, ¿qué estudio necesitaba una cabeza de un asesino? Ese estudio fue muy inusual. Frenología. Los académicos que estudian la frenología han llamado la atención sobre las características externas del cráneo, que dicen que están relacionadas con la psique humana. En el afán del estudio de la cabeza, los seguidores de esta disciplina cazaron interesantes ejemplares. ¿Qué podría ser más interesante que la cabeza de un asesino sofisticado? A través de un análisis científico, los frenólogos querían demostrar que ciertas personas estaban predispuestas al crimen. Incluso desarrollaron un mapa de los puntos del cráneo. Necesitaban la cabeza de Alves solo para confirmar sus enseñanzas. Las protuberancias y las cavidades en diferentes áreas del cráneo pueden indicar una sed de ganancias o una propensión a la destrucción. Pero tú dirás, el cráneo de Alves permaneció intacto. ¿Por qué los frenólogos conservaron su cabeza en un frasco? Tienes razón, el análisis no puede durar 3 siglos. La cosa es que los frenólogos se equivocaron. Los resultados de sus investigaciones son muy fáciles de desacreditar, y te mostraré cómo. Si describes la frenología en una frase, sonaría así: la frente alta significa que es inteligente. Y ahora te presento a Franz Joseph Gall, el pionero de la frenología, el diseñador del mapa de puntos y, de hecho, el dueño de la frente alta. Cuando era niño, notó que sus compañeros de clase con ojos ligeramente saltones tenían buena memoria. Y este es el emperador de Austria, Fernando I. Tiene una frente muy alta y ojos saltones. Solo le falta talento para gobernar. Dicen que sus palabras favoritas eran: "Yo soy el emperador" y "quiero pudín". Realmente era tan incompetente que voluntariamente renunció al poder. La frente de Diogo Alves no es nada alta y no le impidió idear un plan de asesinato complicado que se desarrolló sin problemas durante 4 años. ¿Qué dicen ahora los frenólogos? Inspirado por esta pseudociencia, el psiquiatra forense y criminalista italiano Cesare Lombroso argumentó que un posible criminal podía ser identificado por los prominentes arcos de las cejas y la mandíbula. No vemos eso en Diogo, pero ¿sabes quién encaja en esa descripción? La Madre Teresa, la persona más amable del mundo. Como puedes ver, las conclusiones de los frenólogos no estaban suficientemente justificadas. Por lo tanto, conservaron la cabeza de Alves en un frasco, con la esperanza de que la nueva tecnología permitiera a sus seguidores experimentar con más éxito en cabezas cortadas en el futuro. Pero como recordarás, el trabajo de Alcor, las tecnologías del futuro, hasta ahora, también lo guardan todo para más adelante.
La última sociedad frenológica se disolvió voluntariamente en el siglo pasado, pero el hecho de que los ecos de estas enseñanzas todavía se puedan encontrar hoy en día es perturbador. Por lo tanto, pasé muchas horas estudiando toda la estructura de todo el cuerpo humano para descubrir los principios de la nueva ciencia, ridrología, y te sugiero que pruebes mi método contigo mismo por el bien del experimento. Si tus codos están alineados con tu ombligo, eres la persona que se vuelve loca en cualquier fiesta, haciendo las cosas más locas e impredecibles. Si tu lengua puede llegar a tu nariz, estás a punto de tener riqueza y la vida más serena sin hacer ningún esfuerzo. Ahora, haz el siguiente experimento. Dobla tu dedo medio como se muestra en la pantalla y coloca tu mano sobre la mesa. Ahora intenta levantar cada dedo de uno en uno. Si puedes levantar el pulgar, podrás ver las cosas con claridad. Nunca quedarás atrapado en una frenología falsa. Si puedes levantar el dedo índice, eres un intelectual que sabe mucho sobre los canales de divulgación científica de YouTube. Si puedes levantar el dedo anular, lo siento, pero eres una persona de mente estrecha. Por lo tanto, es mejor que te guardes tus pensamientos, o al menos no los escribas en los comentarios debajo de este video. Si puedes levantar el dedo meñique, ¡felicitaciones! Significa que estás rodeado de personas inteligentes, por lo que podrás compartir este video de una manera segura con tus amigos. Ellos lo apreciarán. Y ahora deja un comentario. ¿Qué es lo que dice la ridrología?